Vuelve. Capítulo 2. Lynn siempre había soñado con llegar a las estrellas, estar en la vasta extensión del universo y ser testigo de su inmensidad. Desde una edad temprana, había sido cautivada por las luces centellantes de arriba, anhelando desentrañar los misterios que yacían más allá de la atmósfera de la Tierra. Sueños que la llevaron aquí y ahora, a kilómetros de distancia del gran gigante de gas azul, mientras mira a uno de los agujeros de observación mostrando el planeta. Eran una tripulación de 6 personas marcada por su experiencia única. La segunda ronda de astronautas que dedicaron su vida a la ciencia y a la exploración de lo desconocido. Su estación está equipada con cámaras mucho mejores que en años anteriores, una evolución en la tecnología que les lleva respuestas más lejos que la Vía Láctea, lo que les permite observar los nacimientos y muertes de estrellas de una manera más cercana. La estación espacial sirve como un centro para la investigación científica y es una forma de mejorar la exploración interestelar. Los días de Lynn están llenos de experimentos, observaciones y tareas rutinarias que vienen con la vida en el espacio. Pero en medio de la rutina habitual, siempre existió una sensación de asombro. Cada vez que Lynn mira por la ventana de la estación, las estrellas llaman como antiguos narradores, tejiendo cuentos del cosmos. Ella recuerda una sonrisa de hoyuelo cada vez que mira hacia afuera, una cierta castaña con grandes sueños de ir más profundo de los que la capacidad humana cruda pueden permitir. Una hermosa y ambiciosa mujer, atleta, de la que se ha enamorado. La belleza del ballet cósmico es innegable, pero no puede competir con los recuerdos de una sonrisa con hoyuelos y los sueños compartidos de aventurarse en lo desconocido. Sueños que aleja la una a la otra. En medio de los experimentos científicos y las tareas rutinarias que definen su vida en la base, Lynn encuentra consuelo en los momentos de reflexión. Flotando sin peso en los confines de la estación espacial, a menudo cierra los ojos e imagina el abrazo de alguien que tiene mucho cariño en las manos fotografías de sus recuerdos. Es un día normal con ella saliendo de la estación para un control de mantenimiento después de que algunas rocas espaciales perdidas logran atascar uno de sus brazos robóticos. 4 años, 23 días y contando, le dice Alex, uno de sus compañeros astronautas e ingeniero. No sabía que estabas contando, se burla Lynn y se aferra inmediatamente al brazo dañado. Sí, bueno, mi esposa instaló esta aplicación en mi reloj y es como darme notificaciones de cuenta regresiva sin parar, dice con una sonrisa. Muy bien, vaquero. Aparece una tercera voz en sus intercomunicadores. Mejor date prisa con la solución que allá afuera. Los sensores están recogiendo una pequeña ola grave. Define pequeño, dice Lynn, sus manos enguantadas trabajando expertamente en el brazo robótico dañado, manipulando hábilmente las herramientas en la ingravidez del espacio. Pequeño como no lo suficiente para causar una catástrofe en toda regla, pero lo suficiente como para hacer influir un poco aquí arriba, responde la voz. Otra vez. Lynn se ríe. Después de todo, nada es nuevo aquí arriba. Mientras Lynn aprieta el último perno del brazo robótico, siente una sutil sacudida del casco de la estación. Oh, chicos, dice Alex dentro de la estación. Voy a necesitar que los dos vuelvan a entrar pronto. La urgencia de la voz envía un escalofrío por la columna vertebral de Lynn. Sin dudarlo, suelta su agarre en el brazo robótico y se propulsa hacia la entrada de la estación espacial.
Alex sigue su ejemplo, sus movimientos fluidos en el entorno de la microgravedad. Mientras Lynn y Alex maniobran a través de la esclusa de aire y sellan de forma segura la escotilla detrás de ellos, el interior de la nave se siente inquietantemente quieto. El zumbido habitual de la maquinaria y el suave crujido de la estación fueron reemplazados por un silencio inusual. ¿Qué está pasando, Jill? Lynn pregunta. Su voz delata una pizca de preocupación. Hay un aumento repentino en la actividad solar, explica Jill. Los sensores se están volviendo locos. Estamos a putos kilómetros del sol, Alex exclama mientras ambos se apresuran a entrar en la sala de control. Lynn intercambia una mirada preocupada con Alex. Las tormentas solares no eran frecuentes, pero el momento y la forma en que Jill reaccionó sobre esta fue particularmente inquietante. Siéntate, Jill, exige Lynn, con sus ojos escaneando las lecturas en las pantallas. No es una tormenta solar típica, responde Jill, con el ceño fruncido. Los niveles de energía están fuera de las listas y está interfiriendo con nuestro sistema. ¿Puedes llegar a ellos? No puedo llegar a ellos. Las olas están jugando con las señales, dice Jill. Como si estuviera en señal, la estación espacial se estremece y las alarmas suenan a través de los pasillos metálicos. Lynn agarra el borde del panel de control. Su mente se acelera con la posibilidad de lo que puede suceder a continuación. La nave fue arrojada como un pequeño barco en una tempestad, a pesar de los años de entrenamiento y preparación, solo para salir del espacio. Todos lucharon por mantener su equilibrio en el caos inútil. Las luces parpadeaban y el distante zumbido de las maquinarias se convierte en una sinfonía disonante de traqueteos y gemidos. «¡Maldito infierno!», alguien grita, haciendo eco de los sentimientos compartidos por todos los que están a bordo. La mirada de Lynn se centra entre los paneles de control, evaluando la gravedad de la situación. «Oh, chicos, estamos perdiendo energía en sistema crítico. El soporte vital se mantiene, pero tenemos que tener esto bajo control, pero rápido», grita Nikolai, que está entrando en la sala de control. Lynn se impulsa inmediatamente a la cabina, alarmando a sus compañeros astronautas. «¡Nos arrastrará este ritmo!», ella exclama, ganando miradas sorprendidas de los demás que inmediatamente se posicionan en sus asientos. Las manos de Lynn vuelan a través de los paneles de control, tratando desesperadamente de estabilizar, mientras son arrojados por la tempestad cósmica. El caos fuera de las ventanas pinta una imagen de furia celestial, con vientos solares atacando como zarcillos etéreos, desafiando el tejido mismo de la estación espacial. «Iniciar protocolo de emergencia», Lynn grita a través de toda la confusión. Antes de que nadie pudiera responder, una oleada cegadora de energía envuelve la estación espacial. Es como si el mismo tejido del espacio y el tiempo se hubieran doblado a su alrededor, deformando la realidad de manera más allá de la comprensión. Lynn siente una sensación extraña, una atracción que parece extenderla a través de los límites del universo conocido. Con una luz cegadora, su visión cambia. Ya no está a bordo de la nave, sino suspendida en el vacío del universo. Estrellas dispersas en diversas direcciones, cientos de galaxias que se arremolinan a su alrededor. Su conciencia se siente desatada mientras trata de atar y dar sentido a lo que está pasando, su vieja cámara flotando a su lado, el artículo que le recuerda a alguien que es querida, un testigo de miles de recuerdos. Inmediatamente agarra el dispositivo, queriendo mantener cerca a algo familiar para protegerla, como si por alguna respuesta del cosmos el objeto le impulsa aún más. La ráfaga de estrellas la cega, haciendo que cierre los ojos. Ella se despierta en la oscuridad, pero no la oscuridad del espacio. En cambio, está enrollada por las familiares profundidades azules del océano
que se extienden infinitamente en todas las direcciones. La ingravidez del espacio fue reemplazado por el abrazo fluido del mar. Ella trata de dar sentido a cómo es capaz de respirar, ya que se da cuenta de que se ha quitado el traje espacial y solo está embesada con su mono. Ella mira a su alrededor y sus ojos ven una silueta que emerge del fondo del océano. No le lleva mucho tiempo darse cuenta de quién es esa figura. Es ella. Se acerca y se da cuenta de la cuerda de seguridad a la que Kat está anclada y que la mujer todavía está a metros de la superficie. Todavía no tiene sentido lo que está sucediendo. Se acerca a la figura y no tarda mucho en darse cuenta de que algo está a punto de salir mal. Allí, en las profundidades del océano, la mujer a la que ama se detiene en medio de todo cuando comienzan las contracciones en sus pulmones. No, murmura Lynn en pánico y nada más cerca de la mujer. ¡Kat, despierta!, grita. La mujer está a su alcance. Justo cuando sus dedos rozan el traje de neopreno de Kat, un fuerte choque atraviesa su sistema. El shock invade todo su ser cuando se encuentra arrastrada a la conciencia de otra persona. La transición es desorientadora, como una repentina inmersión desde la tranquilidad profunda del espacio hacia el caótico torbellino de la mente de otra persona. «Cham cham», alguien dice, tratando de llamar su atención. Ella se da la vuelta y se encuentra con los ojos marrones familiares. «Mon», dice, y aunque la mujer frente a ella parece estar en casa, sabe que esta no es su ella, no es Kat. «Tira, ¿estás teniendo dolores de cabeza de nuevo?», la castaña pregunta. Se preocupa por pintarse la cara mientras se acerca a ella. A medida que sus pies se tocan, Lynn se sumerge una vez más en el fondo del océano. «¿Qué pasa?», murmura con confusión. Ella mira a su alrededor y la misma escena de nuevo, solo que esta vez todo tiene un tono de azul más profundo que antes. Ella ve la figura de Kat de nuevo en su ascenso, el mismo cuento revelador de una contracción que la tira hacia la mujer, y como si fuera un disco repetido, ha sido arrastrada a un espacio diferente. En medio de una multitud que anima a un partido de baloncesto, ya que parece animar a su equipo, ella se enoja de frustración mientras sus flecos le cubren los ojos, pero sonríe mientras ve a una mujer familiar a su lado, vestida con su uniforme escolar. «Fon», dice con cariño. «¿Mm?», dice la mujer más baja, con el portapapeles en la mano. Ella se mueve para alejar un mechón de pelo de la cara de Fon, y como una repetición, siente que el choque corre a través de su sistema. «¿Qué coño está pasando?», intenta gritar de frustración, pero sus palabras son tragadas por el océano a pesar de poder respirar. Sucede de nuevo, pero esta vez es como si hubiera viajado a través del tiempo. Los teléfonos y adornos antiguos llenan un palacio familiar. Frente a ella está Nin riendo, vestida con su traje de tenis en el bungalow de la mujer. La realeza está sentada casualmente a la sombra sosteniendo un mampram para ella. En el momento en que sus labios rozan los dedos de la realeza, una vez más se ve arrastrada al azul profundo. La transición fue abrupta, dejando a Lynn jadeando por respirar en el reino submarino, que parece ser tanto un santuario como una fuente de tormento. Siente que está perdiendo la cabeza. Su corazón grita mientras ve luchar a Kat bajo el océano. Lo que ella sabe era la fuente del consuelo de la mujer. Lynn quiere tirar de su pelo debido a la frustración y la confusión. El ciclo de desorientación continúa
llevando a Lynn a través de momentos fragmentados en el tiempo y el espacio. Cuando Lynn se encuentra de vuelta en las profundidades del océano, siendo testigo de la lucha de Kat, una profunda sensación de impotencia se abre a ella. La mujer estaba luchando con su ascenso cada vez más profundo, y Lynn sabe lo suficientemente bien que más podría poner en riesgo la vida de Kat. Así que a pesar de la confusión, a pesar de las emociones, ella mira a su alrededor de nuevo en el azul profundo, ojos en busca del calor familiar en el frío abrazo del océano. Las manos se extienden, sin siquiera saber si ayuda o no, ya que una vez más es arrojada a lo desconocido. Este lugar se siente extrañamente familiar. Se siente como en casa. A pesar del ajetreo de las personas que las rodean dentro del enorme teatro, mira a la mujer castaña que está a su lado y todo se siente como si todo estuviera en su lugar. Piffrin, ¿hay algún problema? La mujer que se parece a Kat le pregunta eso. Mirando a su alrededor mientras se instala cerca de la parte inferior del escenario para tomar una foto. Pregunté si algo andaba mal, dice Becky, la voz silenciada con preocupación. Sí, dice mientras se traga el bulto de la garganta, abrumada por lo que está pasando. ¿Estás segura?, le pregunta la mujer más joven. Esta vez mira a su alrededor. El teatro está lleno de gente que muestra su apoyo sin fin hacia ellas. Enormes pancartas y paneles LED colgando alrededor del lugar. Luego mira a la joven que está a su lado, con aspecto tan confundido y adorable. Y luego ella también se acuerda. Solo un toque y todo se acabará. Después de todo, esta no es su Kat. Esta no es la mujer de la que se enamoró y con la que soñó su futuro. Pero de alguna manera se siente muy bien. Sin embargo, ella sabe que no puede quedarse, porque tiene que encontrar el camino a casa, a Kat. Así que se traga el bulto en la garganta y asiente, poniendo suavemente sus brazos alrededor de la mujer más joven, envolviéndola en un abrazo que se siente tan cálido y tan correcto. El choque viene suavemente esta vez, pero en lugar del océano profundo, ella está de pie sobre hormigón sólido. El calor sorprendente, tan familiar como un evento de su adolescencia, frente a un estudio de fotografía familiar ubicado en una de las provincias de Tailandia. Ella se queda allí, mirando una escena familiar. Dos adolescentes, cruzando caminos por primera vez. «Oye», grita su yo más joven, con los ojos asomándose a través del visor de su vieja cámara, mientras toma la última foto de la película de la cámara. Se las arregla para llamar la atención de la nieta del dueño de la tienda, que la mira con las cejas encorvadas haciendo que sonría. «¿Puedes revelar esta película para esta noche?», su joven yo continúa, volviendo hacia atrás la película. Ella sabe cómo se reproducirá esta escena. Kat se quedará con ella ante su solicitud tan urgente, preguntándose por qué lo necesita urgentemente y además sabiendo que le va a cobrar más. Ella solo quiere reírse del recuerdo. Sin saberlo, una lágrima cae por su mejilla mientras traga el remordimiento y millones de emociones. ¿Y si nunca vuelven? ¿Y si se quedaran allí disfrutando de la brisa salada que ofrece la playa? ¿Y si ella y Kat nunca se alejan? ¿Y si ella acaba de dar por vencido en su sueño? ¿Y si nunca dejó la tierra en primer lugar? ¿Y si el pensamiento permanece en el aire? Un deseo tácito que resuena a través de los pasillos de la mente de Lynn. El dolor del tiempo perdido y las confesiones indecisas tira de la misma tela de su ser. A medida que las escenas se desarrollan ante ella,
Lynn se encuentra lidiando con la inquietante pregunta. ¿Y si le hubiera dicho a Kat que la amaba? Ella deja que las lágrimas caigan libres mientras ve a su yo más joven entregar la película a la más joven Kat. Hay un breve intercambio de sonrisas, un intercambio que mantiene un universo de palabras dentro de sus silencios. Como si el mundo la escuchara, siente el baile cósmico de una aurora revoloteando en medio de la calle, separándola del pasado y donde quiera que estuviera. Y por alguna trama retorcida del universo, está sumergida una vez más en las profundidades del océano. Ella mira a su alrededor y se da cuenta de que está a unos metros de la superficie, haciendo que frunce el ceño desde la distancia a la que está desde el fondo. Ella mira a su alrededor y se da cuenta de que había más personas flotando en la superficie, con caras cubiertas de gafas, mirando hacia las profundidades. Otros incluso sosteniendo esas costosas cámaras submarinas impermeables. Lynn siente un frío por su columna vertebral mientras se da cuenta de la diferencia esta vez. Sin dudarlo, mira el fondo de la línea y se dirige al fondo del océano. Años de entrenamiento, de flotabilidad, como si el océano profundo fuera tan similar al espacio. No le lleva mucho tiempo encontrar a Kat. Pero ella sabe que algo anda mal cuando ve a la mujer luchar con su monoleta, con las piernas pateando contra la corriente de las profundidades. Así que se mueve rápido, con la mano extendiéndose. La distancia entre ella y Kat se cierra rápidamente. El océano espacial la tira hacia abajo con facilidad, mientras Kat maniobra hacia arriba. La lucha de Kat se hace más pronunciada a medida que asciende. La monoleta demuestra ser un peso en lugar de un compañero en las profundidades. El corazón de Lynn se acelera en conjunto con la urgencia de la situación. Se pregunta si la mujer podría verla. Se pregunta si podría tocarla. La mano de Lynn se extiende, con los dedos hacia el vacío. Y al igual que antes, una vez que hace contacto con la mujer, una vez más son transportadas a un lugar diferente. Mientras abre los ojos, está de pie bajo el cielo estrellado en una de las playas más conocidas de Phuket, el que ambas frecuentaban cuando eran más jóvenes, las olas serenas lamiendo la orilla. Pero lo que le roba el aliento es la figura que está de pie a unos metros de ella, con auroras bailando en el fondo, haciendo que este momento sea aún más surrealista. Kat, susurra, llamando a la mujer. Sus ojos se encuentran y Lynn se pregunta si esto es lo que se siente cuando el tiempo se detiene. Ella sabe que Kat puede verla. Las lágrimas se agrupan en los hermosos ojos marrones del atleta. «Lynn», dice Kat en un susurro, pasos cautelosos a medida que se acerca a ella. «¿Esto es real?» Y como si fuera arrastrada por la gravedad, cierra la distancia restante. Años de anhelo y preocupación de un toque fantasma. Así que extiende la mano y acuna suavemente la mejilla de Kat. Ella sabe que esto es real. Este momento con ella es real. Las visiones y los sueños del pasado, lo que fueran, nunca se podrían comparar con esto. Para poder tocar y abrazar a la mujer, para sentir su calor a través de las yemas de sus dedos. Tan real como las estrellas, responde, inclinándose más cerca, sin dejar de querer ir a la mujer que ama y lo que tienen ahora mismo. Pensé que nunca te volvería a ver, dice Kat, su voz temblando de emoción y sus ojos rebosando de lágrimas. Miles de millones de kilómetros desapareciendo en pulgadas. No me lo puedo creer, continúa Kat, sosteniendo la mirada de Lynn. Te he echado mucho de menos.
Pensé que te había perdido para siempre. Y Lynn quiere decir que siente lo mismo, pero ella recuerda esa promesa hace años. Así que mientras sus dedos trazan las mejillas de Kat, enterrando en la memoria los rasgos de la mujer, dice: yo también te extrañé. No es un te quiero, pero Lynn quiere decirlo cuando finalmente se vayan a casa. Cuando esté en casa en los brazos de esta mujer y no en algún sueño o en cualquier otro juego. El universo estaba jugando con ella. Prometí, ¿verdad?, que siempre te encontraré. Continúa, recordándole al atleta las palabras que dijo en ese entonces y a las que siempre se aferrará. Y a pesar de las lágrimas en sus ojos, presiona sus labios contra las de Kat, tratando de transmitir lo que las palabras no pueden decir, porque ya sabe que no tiene mucho tiempo, que este momento también se la quitarán. Pero por ahora, el mundo se desvanecerá para dar paso a su propio universo. La atleta se rompe en sollozos, un sentimiento con el que Lynn se relaciona en gran medida, pero ella se aleja, recordando el momento antes de que llegaran aquí. Pero necesito que despiertes, Kat, dice con lágrimas que corren por su cara mientras Kat sacude la cabeza con vehemencia. No, dijiste que esto era real, dice la mujer aferrándose a su ropa como si se estuviera atando. Kat, susurra, y oh, cómo echa de menos decir su nombre. Necesito que despiertes, insta ella, limpiando las lágrimas de la mujer. No estarás allí, dice Kat, recordando la distancia a la que se enfrenta, del destino que la separa y de las estrellas que las realinearon entre sí. Te lo prometí, ¿verdad?, Lynn dice, y sabes que siempre mantengo mi palabra. Te he encontrado ahora, aquí mismo, y te prometo que te encontraré y estaré contigo como se suponía que iba a ser. No importa cuánto tiempo tarde. Volveré contigo, Kat. Sus palabras cuelgan en el aire. Una promesa temporal que va a cumplir sin importar el costo. Me prometiste que romperías el récord mundial cuando volviera, ¿verdad?, añade, recordando suavemente a Kat la realidad que había estado viviendo antes de ser arrastrada a este tiempo y espacio etéreos. Y a pesar de las dudas, Kat asiente con un susurro silencioso. Está bien, pero tienes que prometer que me encontrarás de nuevo. Sus palabras traen una sonrisa a los labios de Lynn. Lo prometo, Kat. Siempre, siempre te encontraré. Y cuando Kat cierra los ojos, Lynn siente un suave tirón, una fuerza que la aleja de la playa, de Kat y de la serenidad de ese momento. Las estrellas comienzan a difuminarse, la playa se desvanece y los colores vibrantes de las auroras se disipan en el vacío cósmico. A medida que la escena onírica se desentraña, Lynn le susurra una tranquilidad final a Kat. Te encontraré de nuevo. Las palabras cuelgan en el aire, una promesa grabada en el tejido del propio universo. Y luego, con una sensación surrealista, Lynn vuelve a estar suspendida en la inmensidad del espacio. Las estrellas brillan a su alrededor, las galaxias se arremolinan y ella se aferra a la cámara familiar, una reliquia de un pasado compartido. Se despierta con una sacudida en el asiento del piloto. Ella mira a su alrededor, notando que sus compañeros astronautas toman conciencia. Y al igual que el ataque de la tormenta, la estación recupera inmediatamente su estabilidad. Las alarmas rojas a todo volumen se apagan lentamente mientras el sistema del IA informa de los daños. ¿Qué diablo fue eso?,
grita Alex. Se ve tan confundido y estupefacto. Ella quiere entrar en pánico, gritar por la confusión. Acaba de quedarse dormida. ¿Fue todo un sueño espacial enfermo? Oh, chicos, dice Jill, tratando de llamar su atención, mientras mira a través de una de las ventanas de observación de la sala de control. ¿Por qué estamos en la órbita de Marte? Estupefacta, Lynn se mueve inmediatamente para comprobar las lecturas de los paneles, con los ojos abiertos a la información que está mostrando. ¿Qué diablos quieres decir?, grita otro astronauta que está entrando en la sala de control con ellos. ¡Mierda, eso es Marte!, exclama un Alex con los ojos bien abiertos. Jill, intenta contactar con el comando, grita Lynn empujando fuera de su asiento para moverse a donde todos están reunidos. La urgencia en el centro aumenta a medida que todos tratan de dar sentido a su repentina reubicación a la órbita de otro planeta. A medida que la tripulación navega a través de los datos, se les da cuenta de otra. Nikolai, el astronauta ruso, señala las cartas de navegación. Mira la trayectoria. No solo estamos en la órbita de Marte, estamos en una trayectoria que nos llevará de vuelta a la Tierra. La peculiar naturaleza de su trayectoria desconcierta a los astronautas. Las fuerzas gravitacionales y la mecánica orbital parecen desafiar las leyes de los viajes espaciales. Decidida por respuestas, Lynn inicia un escaneo de diagnóstico de los sistemas. Mientras tanto, Alex examina las cámaras externas. ¿Qué es eso?, pregunta señalando una distorsión inusual en el tejido cósmico. Aparece un fenómeno brillante similar a un portal que conecta su estación espacial con lo desconocido. Lynn, analizando los resultados del diagnóstico, se tropieza con una anomalía peculiar en los sistemas temporales. Desplazamiento temporal, murmura, con incredulidad, coloreando su voz. Hemos pasado a través del tiempo. La revelación cuelga pesada en el aire. No solo están desplazados en el espacio, están desplazados en el tiempo. Un fenómeno que desafía los límites de la comprensión científica. Mientras lidian con esta revelación, la mente de Lynn se acelera. Las visiones, los encuentros con Kat y las perturbaciones cósmicas, todo comienza a juntarse. No fue un sueño, fue un cambio temporal, un viaje a través del tejido del tiempo y el espacio. La tripulación se reúne alrededor de las ventanas de observación. Observan cómo la Tierra se cierne en la distancia. La nave se dirige a su planeta natal y los astronautas no pueden sacudir la sensación de que están experimentando algo que ni siquiera pueden explicar. Jim, grita Lynn presionando a la mujer para que se comunique con su planeta natal. Comando, esta es la tripulación, dice Jim, con voz tensa. ¿Nos leen? ¿Nos escuchan? Esperan con la respiración entrecortada en silencio. La estática llena la tensión en la pequeña vecindad. Lynn siente un golpe de objeto en su cadera, su vieja cámara analógica tratando de llamar su atención, mientras sus dedos rozan el frío metal. Una oleada de recuerdos inunda su mente. La playa, las auroras y Kat. Comando, esta es la tripulación del USS. Por favor, responda. Jill repite la llamada de socorro. La urgencia de su voz refleja la creciente preocupación de la tripulación. Lynn, sosteniendo la cámara, se une a ella en el intento de establecer contacto. En medio de la estática, una voz débil cruje a través del sistema de comunicación. ¿USS? ¡Santo cielo! ¿La tripulación del USS? Este es el comando. ¡Te escuchamos! Sueltan la respiración que todos están reteniendo mientras las voces llenan la radio. Una ráfaga de informes de estado e instrucciones sobre lo que está pasando, llenando el aire.
Pero Lynn se encuentra arrastrada hacia la gran ventana, un planeta azul y verde brillante, visible en la distancia. Las voces de la radio y su tripulación suenan en el fondo mientras Lynn se fija en la Tierra. Calculando la trayectoria para tu acoplamiento, dice alguien de la radio. Luego estableceremos los planes y los detalles para su reingreso. La realización de regresar a la Tierra, no solo en el espacio, también en el tiempo, cuelga mucho en el aire. Y ella se da cuenta de una gran conclusión. Ella está de vuelta, corriendo a cero, mientras se dirige hacia donde todo pertenece, donde pertenece su corazón. Ella está volviendo a casa, está volviendo a Cat.